En medio de todo esto, de que vamos a ver desfilar al Ejército, a la Guardia Nacional, elementos de Marina, sucede en un entorno todavía un tanto tenso en relación hacia la figura del Ejército. El que permanezcan en las calles con las funciones de seguridad pública divide opiniones. Mucho también recae en un terreno político y ha sido también parte de las críticas que se hacen. Pero hablando en específico de esta percepción que existe, ya lo hemos tocado, hemos mencionado cómo encuestas señalan que la gente confía aún mucho en el Ejército, a diferencia de, por ejemplo, policías municipales o estatales. Y quien nos puede hablar más sobre ello, Miguel Garza, director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC, es en el aspecto, y muchas gracias, director, por estar aquí con nosotros, que ya hemos tocado previamente. Mientras más tiempo pase, mientras más interacción permita esta permanencia del Ejército en calles de nuestro país, ¿será que se podría ir perdiendo un poco la confianza, sobre todo por hechos en los que se puedan ver involucrados y tal vez incluso algunas fricciones entre sociedad y soldados? Hola Francisco, sí, muchas gracias por la invitación y saludos a ti y a tu auditorio. Sí, desde luego que, como bien dijiste, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea, la Marina Mexicana y ahora pues la Guardia Nacional ahí en su nueva adscripción, pues la gente tiene una opinión a favor. Yo diría que 8 de cada 10 mexicanos pues están digamos que contentos con la figura del Ejército. Es decir, que no necesariamente con el despliegue en las calles, pero sí con la imagen que tiene el Ejército, que tiene la Marina, y pues se mantiene como la opinión positiva. Fíjate que lo que es preocupante es que podría iniciar, de hecho ya se ve en estos resultados de la última encuesta de victimización, la de 2021, o sea, con los resultados que se acaban de publicar, de que ya empieza a haber un poco de desgaste, al parecer, y entonces la opinión positiva bajó un poquito. Todavía no es significativo porque bajó pues unos pocos puntos, pero es importante, ¿no? Y paradójico porque siguen haciendo las detenciones las policías locales y estatales. También lo que mucho sucede en torno a esta aparición del Ejército es, por ejemplo, cuando se activa Plan DN3, cuando están dando jornadas de atención a la sociedad, que mucha gente incluso considera que están más enfocados a ello porque no somos un país que tenga conflictos bélicos o conflictos en los que participen internacionalmente. ¿Pudiera esto incluso verse afectado? Es decir, cuando veamos al Ejército ayudando en zonas de desastres y por algún motivo o hecho tuvieron una fricción previa, ahí también hay riesgo de que la gente ya no les confíe tanto, porque si en alguien piensa muchos cuando hay, por ejemplo, inundaciones o los terremotos, es en la presencia de los propios soldados. Claro, sí, fíjate que muchos años creo que así es como se construyó la imagen del Ejército, por su programa de asistencia en casos de desastres, el Plan N3. Pues la verdad que llegaban a territorios en donde, que habían sido devastados por alguna situación, un temblor o una tormenta, un huracán, y entonces, claro que la percepción pues era de apoyo. Eh, yo pienso que sí podría empezar a complicarse ese tema porque pues en la medida que participen más en lo que decía yo, en las detenciones, en los operativos, hay un tema ahí muy importante de determinar si ellos, por ejemplo, en este caso la Guardia Nacional, va a atender faltas administrativas y delitos del fuero común. En teoría, en el diseño de su ley, pues señala que sí en algunos lugares de México donde están siendo desplegados, en teoría se van a hacer cargo de esos problemas. Pero digo en teoría porque hasta ahora pues lo han hecho en muy poquitos lugares. Es decir, sí hay territorios donde ya empiezan a ser puestas a disposición por falta, puestas a disposición por delito común, pero ahí los datos todavía señalan
que no lo están haciendo. Cuando eso ocurre, pues sí hay un desgaste natural de qué es lo que ocurre con muchas municipales y con las estatales. Como son las policías que son el primer respondiente y que pues se tienen que enfrentar con personas en problemas de mediación, en problemas de violencia en un estadio, en conflictos familiares, en violencia familiar, en una situación de regreso a la normal, porque hay hasta, a lo mejor hasta hay una fiesta. Entonces el desgaste natural sí ocasiona que la percepción pues se modifique y la gente al primer policía que ve sin duda es al policía municipal, que de todos modos yo destacaría en los últimos 10 años pues poco a poco, pero bueno, un aumento en la percepción de cómo ve la gente a la policía. Sí la ve todavía muy mal, pero ha mejorado, digamos, paulatinamente. Desmotiva, digamos que parece que los recursos van a estar solamente en la Guardia Nacional y solamente en la Sedena y que se va a abandonar la reforma policial. Pero nos guste o no, pues es un tema que tiene que trabajar. Así como hay desplegados 115,000 guardias nacionales, todavía hay un estado de fuerza de más de 350,000 policías de los diferentes niveles. Y también, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante con esta decisión de que se mantenga el ejército con estas labores, que en algunos puntos la gente sí lo agradece porque sus policías municipales o está carente o está ausente, pero entonces le vamos a quitar responsabilidades a las policías con esto? ¿Podrán caer en cierta zona de confort las administraciones al decir, si sigue el ejército, no tengo por qué invertirle a las fuerzas públicas? Claro, ese es el problema, ¿no? Que podría pasar, que de hecho pues lo vimos parcialmente este año, pues puede ocurrir que al decir, bueno, va a venir la Guardia Nacional y van a autorizar en el Congreso que se queden en los territorios, que se queden en la vía pública hasta el 2028 ahora, sin duda que habrá gobernadores y alcaldes que digan, pues no le invierto a la policía, todavía no la transformo, porque al cabo que van a venir a apoyarnos. Claro que ese es el riesgo y ahí el Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá digamos, diseñar incentivos para que eso no ocurra, porque el alcalde y el gobernador de una localidad siguen siendo pues las figuras responsables de la seguridad ciudadana de ese lugar, y la participación del ejército desplegado y todo tendría que ser subsidiaria, ¿no? Tendría que ser pues después de que ya la situación superó, digamos, a las policías locales. Es importante que, como bien dices, hay localidades donde el poder de fuego del crimen organizado pues requiere mayor poder de fuego de las instituciones de seguridad y justicia. Yo ahí lo que he visto es que, aunque es cierto que el ejército tiene un poderío importante, que no hay grupo criminal que lo rebase, también hay policías locales que han mejorado en ese sentido. Pero bueno, lo que siempre insistimos nosotros desde el instituto, hay que trabajar más desde la perspectiva de inteligencia, investigación criminal, reducir la impunidad, y eso el despliegue solito de la Guardia Nacional no lo modifica. Y sí podrían aumentar las violaciones a derechos humanos. Yo creo que no se debería decidir con base a la popularidad de las Fuerzas Armadas que se les asigne una tarea que es altamente especializada. Y forma parte de lo que son todos los argumentos frente a este escenario que está planteado, y como yo también lo señalaba, motivado en mucho tiene que ver con un tema más político que apegado al interés de verdad solucionar tantos problemas que tenemos de seguridad. Muchísimas gracias por estos minutos, director, presentado aquí en Mega Noticias. Estaremos al pendiente de futuros espacios y seguir tocando estos y otros temas. Que sea muy buen fin de semana, por cierto. Gracias, Francisco, igualmente para ti, y saludos a tu auditorio. Hasta luego.